Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Bueno, ya llevo varias semanas hablando acerca de el servicio a Dios y a su casa, y últimamente hemos estado estudiando juntos las diferentes tensiones que un servidor experimenta y con las cuales él tiene que lidiar. Por ejemplo, estuvimos hablando de tensiones en el orden emocional. Estuvimos hablando de tensiones financieras. Y también estuvimos revisando las tensiones de orden familiar. Pues hoy quisiera centrarme en otro tipo de conflictos que debe lidiar un servidor, propiamente en el desarrollo de su ministerio o en el desarrollo de su área de servicio. Y quisiera comenzar con lo que me dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice el Señor: así que ya ustedes no son extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga conmigo: yo soy miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El deseo del Señor para su iglesia es que crezcamos y que establezcamos su reino aquí en la tierra. Y para lograr ese cometido debemos aprender a trabajar al lado de otras personas que hacen parte de la familia de Dios. Y eso implica que debemos hacerlo de forma ordenada, como lo acabamos de leer, porque Dios es un Dios de orden, de una forma coordinada y, lo más importante, de una forma armoniosa, para que entonces contemos con el resultado esperado. El crecimiento de una iglesia requiere un trabajo en conjunto de los miembros que la conforman. Dígale a la persona que está al lado: ahí te están hablando. En la iglesia primitiva se evidenció esta necesidad. La iglesia creció tanto que se tuvo que organizar y tuvieron que nombrar líderes o servidores y adjudicarle tareas para que la iglesia pudiera cumplir su propósito. Entre otras cosas porque así lo afirmó Jesús. Él dijo: la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Por eso es que cada miembro de la congregación debe descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo, el lugar de su servicio dentro de la iglesia, y de esta forma estar dispuesto a colaborar a los dirigentes de la iglesia para avanzar en la asignación que Dios nos ha entregado. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 5. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo conflicto, porque empezó a haber murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los dirigentes de la iglesia, los discípulos del Señor, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir y servir a las mesas. Más bien, buscad de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos así en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud.
El servicio al Señor demanda mucho trabajo y no puede ser hecho por unos pocos. Los 12 no podían dedicarse a la predicación de la palabra y a su vez a los temas logísticos, sino que tenían que hacerse de un equipo de personas que voluntariamente estuvieran dispuestas a servir para que la obra no se detuviera. Por eso es que necesitamos aprender a trabajar con otras personas, aunque esas personas sean difíciles. Mire a la persona que está al lado y diga: me tocó una fácil. Quiero que piense que la iglesia es un grupo de personas imperfectas, así como yo, así como usted. Y Dios nos manda a trabajar juntos en armonía. Así que todos nosotros, escúchame bien, debemos tener sobre nosotros una cobertura. También debemos tener un compañero en el área del servicio o compañeros. Y también tenemos que estar haciendo discípulos. Eso es lo que algunos llaman tener un Pablo, tener un Bernabé y tener un Timoteo. Y quisiera que usted se preguntara: ¿quién es su Pablo? ¿Quién es su cobertura? ¿Quién es su líder en el área de servicio en el que usted está funcionando o en el que usted va a funcionar? ¿Quién es su Bernabé? Esa persona que es coequipera, compañera en el ministerio. ¿Y quién es un Timoteo? Alguien en el cual usted está sembrando su vida, su talento y capacitando. Por ejemplo, en el área de la alabanza y la adoración. ¿Cuántos dan gracias al Señor por nuestro equipo de alabanza y adoración? Pensemos en David Bolívar. Y quisiera que como él, cada uno pensara: ¿quién es mi Pablo? Si él hace parte del equipo de adoración, hay un líder del equipo de adoración, en este caso es mi hijo Juan. Así que su Pablo es Juan. La persona a la que tendría que darle cuenta, la persona a la que tendría que informarle cuando por alguna circunstancia, por lo general él no falta, pero cuando por alguna circunstancia se le presenta algo. Pero también tiene un Bernabé, un coequipero, un compañero, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Él es para él un Bernabé. Y a su vez, en el equipo de alabanza están formando Timoteos. ¿Dónde está Emanuel? Por allá atrás. Emanuel está siendo formado para que sea parte de la generación que va a continuar con el llamado de Dios que Él nos ha entregado como iglesia. Y cada uno de ustedes debe pensar en su Pablo, una persona a la que usted le rinde cuentas y que goza de su cobertura y protección espiritual. Un Bernabé, alguien que trabaja junto a usted hombro a hombro. Y un Timoteo, alguien en el que usted está sembrando su vida. Somos la familia de Dios aquí en la tierra, pero como toda familia que se respete, en toda familia hay conflictos. ¿Hay alguna familia aquí en la que no hay conflictos? Y hay conflictos porque la familia está conformada por personas. Y debemos entender esto, los líderes de Grupo Fuente, los maestros formados para servir o los maestros del corazoncito, de que esas personas a las que Dios nos permite ministrar tienen talentos diferentes, tienen maneras de hacer las cosas diferentes, tienen temperamentos distintos. Algunos tienen trasfondos muy particulares. Unos son más frescos y relajados, otros son más delicados. Unos son muy responsables, otros son muy folclóricos. Unos son más rápidos, otros son más lentos. Y con todos ellos tenemos que aprender a trabajar. Tenemos que aprender a servir al Señor. No pierda su tiempo tratando de cambiarlos,
sino más bien siga usted creciendo en el carácter de Cristo y orando para que Cristo sea formado en usted y en cada uno de los que tiene a su alrededor. Así que se requiere un crecimiento como iglesia armonioso, efectivo y sostenido. Y por eso es que tuvieron que ser escogidos 7 hombres en aquella porción que acabamos de leer, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con una gran dosis de sabiduría. Porque no es fácil liderar un equipo y mantener las buenas relaciones dentro de un grupo los unos con los otros si no se tiene de estas características que acabamos de leer. Quizá la tarea más difícil de una persona que coordina un grupo es poder dirimir esos conflictos de orden relacional. Y por eso así quise llamar mi enseñanza en esta mañana: conflictos relacionales. Y aunque voy a estar hablando sobre todo a la iglesia, estos principios también se aplican a su empresa. Estos principios también se aplican a su familia. Porque la Biblia es tan maravillosamente poderosa que por eso dice que es una espada de doble filo, que habla en diferentes direcciones. A veces la gente me comparte algo que le llamó la atención del mensaje y mientras me lo dice yo digo: ¿y a qué horas dije eso? Él estaba en otra iglesia, porque no recuerdo haberlo dicho, pero el Espíritu Santo sabe lo que necesita escuchar cada uno de sus hijos y se lo hace saber. Todos necesitamos en esta mañana tener humildad para que Dios examine nuestro corazón. Porque insisto, al ser tan imperfectos, debemos ser permanentemente corregidos. ¿Cuántos de los que tienen hijos acá saben que nuestros hijos a la primera instrucción no lo van a aprender, sino que necesitan permanentemente que esas instrucciones se les diga de cuando en vez? Vamos a ser corregidos por nuestros pastores y líderes. Podemos ser corregidos por nuestro compañero de ministerio. Es más, podemos ser corregidos por nuestras ovejas cuando nos hacen caer en cuenta de cosas que debemos alinear. Y si resistimos esa corrección, entonces llegará un escenario donde Dios mismo será el que nos centra a corregir, porque nos ama tanto que Él va a formar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Así que permítame en esta mañana hablar de algunos conflictos que se presentan con frecuencia en las relaciones de un grupo de servicio en la iglesia local. El primero de ellos del que quiero hablar es la rebeldía. Y cuando me refiero a la rebeldía, me refiero a esa rebeldía que es abierta, evidente, o aquella que es asolapada, la rebeldía, ¿no? Y que es evidente, pero también es pasiva y silenciosa. Y que en todo caso se manifiesta siempre en una actitud de no querer someterse a la autoridad y que desconoce los grandes beneficios que trae el sujetarse y que ignora las consecuencias que puede venir como resultado de persistir en la rebeldía. Mucha atención, la rebeldía es muy contagiosa. Por eso es que una persona rebelde no puede ser puesta en un lugar de autoridad, porque si no, se corre el riesgo de que los otros creyentes también le imiten. Y en relación a esto, quiero referirme a un pasaje del Antiguo Testamento, el libro de Esther, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Habla acerca del rey, el rey del imperio Persia. Dice que él mandó que le trajesen a su esposa, la reina Vashti. Él quería que sus invitados la conocieran,
Pero dice la Biblia en el versículo 12, la reina Vasti no quiso acatar la instrucción, no solamente de su esposo, sino del rey, de su autoridad. ¿Qué dice la Biblia? Que ella no quiso, o sea, no se le dio la voluntad. Bien habladito siempre. Entonces, este rey convocó a los sabios, a sus consejeros, y les preguntó qué tenía que hacer respecto de esa actitud de su esposa. Y uno de esos sabios, Memucán, le dio un consejo que se volvió una ordenanza a partir de ahí en todos los reinados. Versículo 15 le preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti. Versículo 16, Memucán dijo así: no solamente contra el rey ha pecado la reina, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina, esa rebeldía, llegará a oídos de todas las otras mujeres. ¿Y qué harán ellas? Repetirán el patrón. Les dije que la rebeldía era tremendamente contagiosa. Así que ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer a su esposa y ella no vino. Así que se tomó la decisión de destituir a Vasti de su lugar de influencia. Versículo 20, se firmó un decreto, y este decreto dictado por el rey dice: todas las mujeres darán honra a sus maridos. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ay, ahí sí. Dice: todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y agradó esta palabra a los ojos del rey. Y versículo 22, y acaba una perlita para los hombres: enviaron cartas a las provincias del rey, a cada provincia y a cada pueblo, diciendo que todo hombre debía afirmar su autoridad en su casa. Un versículo por el que me estaba preguntando Silvio, ahí le va. Que cada hombre debe afirmar su autoridad en su casa. Ahora, no estamos hablando de hombres y mujeres, pero sí estamos hablando de que se debe ejercer una autoridad que detenga la rebeldía que puede llevar a contagiar todo un grupo de trabajo. Y es que qué difícil es trabajar al lado de personas rebeldes. Y lamentablemente muchas personas hoy dicen: yo soy una rebelde sin causa y soy rebelde. Usted se está maldiciendo, porque Dios quiere que nos sometamos a Él y a su palabra y a la autoridad que Él ha delegado para poder desarrollar el propósito de la iglesia y del reino aquí en la tierra. Este fin de semana pasado, al trabajar con los jóvenes, yo los dividí por grupos. Y una de las líderes de ese grupo fue Angie, ¿cierto? Angie, ¿dónde está Angie? Allá al lado de Nidia, que está hablando con Oscar. Hola Angie, ¿cómo nos fue del Congreso de Jóvenes? Fue una bendición. Pero Angie tal vez era la primera vez que tenía un grupo a cargo, y yo sufrí por ella todo el Congreso, porque le tocó un grupo difícil. Pero lo que más me impactó fue ver la madurez de Angie al final del Congreso. Porque yo dije: no, esta china va a decir que para eso no sirvo, que quien la mandó de lambona, porque así hablan algunos. Pero al final del Congreso fue tan tremendo lo que Dios hizo, que ella dijo: aunque me tocó un grupo difícil, yo hice la tarea como para el Señor, y Dios me honró. Y precisamente porque era un grupo difícil, porque al ser un ministerio proeclesiástico, recibimos personas de otras congregaciones, y créame, no todos los jóvenes de los otros lugares son tan hermosos como los jóvenes de esta iglesia. Mire a Juan Manuel, un alma de Dios.
Allá está. Sí, los Hernández que no rompen ni un plato. Allá los platos los rompe Raúl. Son jóvenes que han sido formados en la casa. Y a veces al recibir personas de otros lugares, aunque es una bendición recibirlos, también es un poco complicado el manejo. Así que yo doy gracias al Señor porque Angie pasó la prueba. 2 días al frente de un grupo difícil. Ahora, si ellas ven esta grabación, van a saber de quién estoy hablando. Perdóneme, pero en ocasiones es necesario confrontar la rebeldía. Porque sabe, ninguna persona que persistió en su rebeldía terminó bien. Por ejemplo, Lucero de la mañana se convirtió en Satanás. Podemos decir que él fue el primer rebelde de la historia de la humanidad. Otros ejemplos, Basti, ¿terminó bien? No, fue depuesta como reina después de tener un lugar de autoridad. Saúl, un rebelde, fue quitado del trono y le fue dado el trono a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Absalón se rebeló en contra de su papá y le fue bien. No, terminó atorado con una rama y finalmente después lo asesinan. Coré se rebeló en contra de Moisés, la tierra se abrió y ¡pum!, cayó directamente al infierno. Así que por eso es importante revisar actitudes en nuestro corazón, para que la rebeldía no se siga propagando, porque contamina al interior y contamina también por fuera. Jesús buscó corregir la rebeldía, por ejemplo, de los fariseos, y lo hizo de muchas formas. Primero que todo, sus milagros eran una manera como el Señor esperaba que los fariseos fueran impactados por sus milagros y cambiaran su camino rebelde hacia Dios y hacia su palabra. Algunos fariseos al ver los milagros quedaron impactados. Uno de ellos, Nicodemo. También el Señor, a través de las enseñanzas, buscaba corregir el corazón rebelde de algunos fariseos. Pero al ver que la mayoría de ellos persistió en su rebeldía, ¿qué hizo el Señor como última medida? Los confrontó abierta y firmemente, incluso delante de otros. Y expresiones fuertes como sepulcros abiertos, ciegos que guían a otros ciegos, fueron expresiones que Jesús usó para confrontar la rebeldía de ellos. Y es que en ocasiones es tan fuerte la rebeldía que tiene que ser confrontada abiertamente. Eso lo dice la Biblia en 1 Timoteo 5:20. Dice la Biblia: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. ¿Y cuál temor? El temor a Dios. Tener temor a Dios. Ahora, mucho cuidado con el otro extremo, porque así como algunos se rebelan en contra de la autoridad que Dios ha delegado, otros idolatran esa autoridad. Y eso es un extremo igualmente peligroso. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, dice que Pedro, el instrumento que Dios usó, entró e inmediatamente salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué dice la Biblia? Postrándose a sus pies, lo adoró. No dice lo honró, dice lo adoró. Y Pedro inmediatamente se levantó y le dijo: levántate, no tienes por qué adorarme, porque yo soy un hombre al igual que tú. Así que mucho cuidado con la rebeldía y mucho cuidado con la idolatría. Y creo que el equilibrio que la Biblia nos da es la honra.
debemos honrar a los instrumentos que Dios usa para bendecirnos. No los podemos adorar, tampoco nos podemos rebelar, pero nuestra responsabilidad es honrarlos. Por eso es que la Biblia es clara, diciendo que no podemos murmurar o admitir comentarios malintencionados que desacrediten a personas que están en un lugar de autoridad. Primera de Timoteo 5:19 dice: contra un anciano no admitas acusación, a no ser que haya 2 o 3 testigos. ¿Cuántos ancianos hay aquí? O sea, me refiero a personas que tienen experiencia en el ministerio, ancianos. No solamente los que tienen canas, sino aquellos que han ganado reputación dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Mucho cuidado, usted no puede dar por sentado algo que alguien dice, porque eso sería admitir algo en contra de ellos. Por eso la Biblia hace una advertencia: tiene que ser algo de 2 o de 3 personas. O sea, tiene que venir de un consenso. Pero de no ser así, no podemos dar algo por sentado. Y en relación a esto, yo prefiero que, si usted tiene alguna duda, pregunte antes de hacer conjeturas rápidas que lo pueden llevar a usted, sin darse cuenta, a un estado de rebeldía. Iglesia, la falta de honra es rebeldía, pero el exceso de honra es idolatría. Y un gran problema que acontece precisamente por tratarse de un equipo integrado por personas es que esa rebeldía se manifiesta muchas veces cuando la persona ya está en un lugar de autoridad. Y ahí se necesita inmediatamente corregir y confrontar esas actitudes con la palabra de Dios. Pero para hacer eso, y mucho cuidado con lo que quiero decir hoy, usted tiene que renunciar al temor al hombre. Yo me he dado cuenta en escenarios del pasado que no confrontaba gente porque tenía temor al hombre. Y varios salmos dicen: no tengas temor al hombre, porque el único temor que debe permanecer en nuestro corazón es el temor a Dios. Así que debemos despojarnos de todo temor al hombre para que nosotros podamos corregir una actitud de rebeldía, y lo debemos hacer con amor y con firmeza para demandar un cambio de actitud. Y eso me lleva a mi segundo punto. Juntamente con la rebeldía, otra área que genera conflicto relacional en un servidor es la falta de autoridad. Un vacío de autoridad. No sé si usted ha experimentado eso, estar siendo liderado por alguien que carece de autoridad. Es terrible porque genera una inseguridad, porque no se sabe para dónde se va. Una persona que no ejerce la autoridad que se le ha asignado por ser cabeza, por ser líder o mentor de un grupo, no tiene el carácter para corregir conflictos como la rebeldía. Y el cuerpo necesita orden y dirección. La falta de autoridad, bien sea en un grupo, bien sea en una iglesia, en una familia, en un negocio, la falta de autoridad produce anarquía, libertinaje. Es decir, vivimos los tiempos de los jueces. ¿Recuerdan? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso se necesita una dirección. Por eso en la iglesia, de hecho, se designaron a varones que pudieran liderar y tener el mismo ADN, que le diera la seguridad a los dirigentes de la iglesia de que estos hombres seleccionados iban a
reproducir lo que ellos mismos habían recibido en sus discípulos. Elí es quizás el ejemplo más notable de una persona que, aunque tenía un lugar de influencia, aunque era el sacerdote de toda la nación de Israel, no ejerció autoridad sobre sus hijos. Y es que muchas personas en rebeldía evidencian que no tuvieron en su casa una persona que ejerciera autoridad, que le pusiera límites, que les dijera sí y que les dijera no. Y esa actitud de la falta de ejercicio de la autoridad trajo unas consecuencias garrafales sobre él, sobre sus hijos y sobre toda la nación. Primera de Samuel 3:13 dice: yo le mostraré, hablando Dios, que juzgaré su casa para siempre, la casa de Elí, por la iniquidad que él sabe. O sea, yo no sabía, no, él sabía. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha corregido. Y esto aplicado a la iglesia es un gran conflicto relacional. Si como líderes Dios nos muestra que algo debe ser corregido y yo no ejerzo la autoridad, me puedo llegar a convertir en un cómplice de un pecado ajeno. A eso también se refiere la Biblia. Y por eso seremos llamados a cuentas. Por eso hoy tengo que decirle, como dice un presentador de noticias deportivas, no es deportivas, pero él dice: denuncie, no se quede callado. Se necesita definitivamente alguien responsable al frente de cada grupo que ejerza su autoridad, de acuerdo con la persona que delegó esa autoridad, porque tendrá que resolver múltiples conflictos. Por ejemplo, ¿se ha imaginado usted lo difícil que es dirigir un grupo donde hay diferentes niveles espirituales de las personas? Algunos dicen: no, lo difícil es manejar grupos de diferente nivel social. Más difícil es manejar diferentes niveles espirituales en las personas. Porque ¿qué vamos a hacer con el sabiondo? Con el que todo lo sabe. Usted prepara la prédica más espectacular y al tipo nada lo sorprende. Yo ya lo sabía, yo lo puedo hacer mejor. Y uno diría: pues ese tipo deberíamos expulsarlo. Pero no. Su desafío es convertir a esa persona en alguien cada día más parecida a Jesús. Y eso necesitará amor, eso necesitará paciencia, ganas, y también necesitará una alta dosis de autoridad divina. Por eso hoy le quiero decir a los sabiondos: despójese de lo que usted sabe y con humildad reciba la palabra, que aunque la conozca, estoy seguro que Dios quiere que usted la ponga por obra. Porque es que algunas personas piensan que la madurez espiritual se mide en lo que se sabe. Error. La madurez espiritual se mide en lo que se hace. Por eso dice que una característica que buscaron en aquellos 7 hombres al comienzo de la iglesia primitiva fue hombres de buen testimonio. ¿Sabe que cuando usted se despoja de esa actitud de sabiondo, usted está contribuyendo a la evangelización de las otras personas? Estamos de esta forma haciendo que los nuevos se sientan bien, que no se sientan brutos, que no se sientan que no saben nada, sino al contrario, se despierta en ellos un deseo de ser parte de ese grupo. Jesús estuvo dispuesto a despojarse de su naturaleza divina. ¿Usted cree que Jesús no sabía acerca de la parábola del sembrador? ¿Usted cree que él no sabía acerca del principio de la siembra, de la cosecha? Él sabía eso.
pero se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre, se bajó al nivel de un hombre para llevarlos a la salvación. Por eso es que una actitud de madurez espiritual es: me despojo de esta actitud, de esto que yo creo saber, y abro mi corazón para recibir algo nuevo de parte del Señor y ponerlo por obra. Y de esta forma estoy haciendo que las otras personas se sientan parte del grupo y no se sientan despreciadas. Así que necesitamos autoridad para corregir rebeldías y para corregir cualquier intento de murmuración, de chismes, de comentarios que desprestigian la honra del ministro, inventos que muchas veces hacen que la gente saque conclusiones equivocadas e imprecisas por su visión subjetiva. La falta de autoridad promueve el pecado dentro del grupo, promueve el irrespeto, la irreverencia hacia Dios y hacia su palabra. Ahora, es cierto, necesitamos ejercer la autoridad, pero tampoco podemos caer en el otro extremo, que me lleva al tercer punto de mi mensaje: el abuso de autoridad. Una persona que abusa de su autoridad, una persona autoritaria, cae en la arbitrariedad, se impone a las malas sobre su grupo. De una forma brusca, confunde el rol de autoridad con el rol de dueño y se cree poseedor de las personas. Mucho cuidado, porque una persona autoritaria usa palabras humillantes que degradan a la persona. Ni siquiera Dios hace eso, porque el Señor respeta nuestro libre albedrío. Y me gusta lo que me dijo Angie al final del congreso. Ella me dijo: yo hice mi parte, yo di las instrucciones y al final cada uno decide lo que tiene que hacer. Porque eso de alguna manera es nuestro llamado. Presentar las verdades bíblicas, pero entender que en la soberanía de Dios Él va a respetar el libre albedrío y la decisión que las personas toman. Así que ejerzamos la autoridad sin caer en autoritarismo. Porque algunos caen en ello para congraciarse con las personas. Algunos los dejarían dormir durante el mensaje. Yo no. Ahí se despertó. Un ejemplo tremendo lo encuentro en Juan capítulo 8, versículos 10 al 11. Y con esto ya estoy cerrando mi mensaje y los otros puntos los desarrollaré en 8 días. Juan capítulo 8, versículos del 10 al 11. Jesús se encuentra con la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Y por qué me gusta este pasaje? Porque me muestra un equilibrio sano y sensato entre el ejercicio de la autoridad, pero no cayendo en autoritarismo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer. Algunos le dirían: oiga, desgraciada, prostituta, barata, india. No. Jesús le dijo: mujer. Sí, algunos ministrarían así. Y dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella, seguramente llena de temor, dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le muestra Jesús? Primero que todo, gracia al decirle: no te condeno. Pero también le mostró justicia al decirle: no peques más. Un equilibrio tremendo. Jesús es nuestro modelo de autoridad
y debe convertirse en nuestro referente para ejercer una autoridad que no caiga en el vacío de autoridad, pero tampoco en el autoritarismo o abuso de autoridad. Así que quiero que tengamos presentes estos principios y que los podamos aplicar a los diferentes grupos donde Dios nos llama a liderar, a coordinar, a ser parte de un grupo. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu corazón está el deseo de que como iglesia crezcamos, nos expandamos, pero por eso hay un orden para que de forma coordinada, para que de forma ordenada podamos, Señor, cumplir el llamado y el propósito que tú nos has entregado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento tú nos estés revelando y mostrando cualquier secuela en nuestro corazón que haya podido quedar de nuestro pasado en relación a la rebeldía, en relación al vacío de autoridad o en relación al autoritarismo. Y en el nombre de Jesús yo te pido que tú te vuelvas nuestro referente. Señor, enséñame a ser como tú. Enséñame a imitarte en todo momento, en todo tiempo. Señor, quiero ser como tú. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús a poder servir con un corazón que muestra permanentemente tu carácter. Yo oro por los servidores de este lugar y oro también por aquellos que se están uniendo y que están levantando la mano y que están diciendo: heme aquí. Que desde ya estén siendo preparados como una generación que revela a Cristo en cada una de sus actuaciones. Oro en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú les des el carácter necesario para corregir, para confrontar, para enderezar lo que se ha salido del camino. Señor, hoy renuncio a todo temor al hombre. Hoy renuncio, Señor, a todo aquello que me lleva muchas veces a quedarme detenido frente a una demanda tuya, frente a algo que tú me estás mostrando. Tal vez papás que se han dado cuenta que sus hijos deben ser corregidos y no lo han hecho. Tal vez personas que están al frente de sus empresas. Dios les puede estar hablando de la necesidad de confrontar actitudes no saludables y de hacerlo a la manera como Jesús lo hizo. Señor, enséñame a ejercer la autoridad que tú me has entregado. Has puesto un depósito, pero juntamente con ese depósito de autoridad, yo necesito que formes en mí el carácter, que puedan ver a Cristo como jefe, como líder, como cabeza, como papá. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Y quiero que nos pongamos en pie allí donde usted está. Y al colocarse de pie, usted está diciendo: Señor, te necesito. Te necesito. Quiero renunciar a esta actitud de rebeldía que me ha acompañado porque no fui corregido en casa. Perdóname, Señor, por el daño que he podido provocar en aquellos que se están uniendo a la fe y de repente mis actitudes no son las más cordiales, las más saludables o las que más los hagan sentir parte. Por eso yo oro que despiertes en nosotros el corazón del Padre, el corazón que ama a los perdidos, el corazón que busca en todo momento operar en la sabiduría que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdame, Señor, a corregir dentro de mí lo que tiene que ser corregido. Dele gracias al Señor por su Pablo. Seguramente alguien muy imperfecto, muy fuerte, como la Biblia lo revela, pero es la autoridad que Dios delegó para formar
en aquellos discípulos lo que él necesitaba formar. Dele gracias al Señor por su Bernabé, ese compañero de lucha, esa persona que siempre está a su lado, que han podido llorar juntas, que han podido reír juntas, que han podido ver la gloria de Dios después de semanas de trabajo. Y también dele gracias a Dios por sus Timoteos, por esas personas en las que usted está sembrando su vida. Y si no tiene un Timoteo, dile: Señor, dame la oportunidad de formar en otros lo que está siendo formado en mí. Ayúdame a cumplir aquel mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Levante sus manos allí donde usted está y ríndase al Señor, ríndase a Él. Y aunque usted haya tenido una mala experiencia en su pasado, sirviendo en algún lugar, sirviendo en algún ministerio, permítale al Señor que algo nuevo obre en usted, algo fresco comience en su vida. Dígale: Señor, aquí estoy, haz de mí